Buenas tardes. A continuación, mis compañeros y yo vamos a hacer un breve resumen, una breve reseña sobre la metodología de la investigación de Sampieri, capítulo 4 y capítulo 5. En este momento yo les voy a dar una breve introducción hacia los tipos de artículos, descripciones de contenido básico y utilidad potencial para nuestra investigación. Debemos tener en cuenta que podemos tener una investigación cuantitativa o cualitativa o una investigación mixta. Eso depende de lo que nosotros queramos lograr. Es importante resaltar que el emprendimiento no solo es crear empresa nueva o crear productos nuevos, se pueden hacer mejorías sobre los productos ya existentes en el mercado, recopilando información en los diferentes medios de comunicación o los diferentes revistas, libros o autores que han investigado previamente sobre nuestro tema de investigación. Los reportes de investigación empírica son bastante importantes, ya que presentan resultados eficaces y contables y sustantibles de cada producto. Los reportes de evaluación y diagnóstico nos permiten verificar qué tan viable es nuestra investigación o nuestro resultado. Las revisiones o la síntesis. Esto nos permite integrar la información de una manera oportuna y que no tenga controversia una de la otra. Debemos delimitar los autores de los cuales nosotros estamos investigando, ya que es bastante la información que podemos recopilar, pero no toda es importante o toda no nos puede servir. También podemos implementar diversos métodos para nuestro tema o la construcción de nuestro marco teórico, como es el método de mapeo para construir un marco teórico. Es decir, este método implica la elaboración de un mapa conceptual y con base en este podemos profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Como todo mapa conceptual, su claridad y su estructura es fundamental y depende de la teoría seleccionada, los términos adecuados, lo que a su vez relaciona con el planteamiento enfocado en nuestra investigación. Por otra parte, es importante resaltar que el marco teórico no es un tratado de todo lo que yo encuentre, de toda la investigación, porque eso no me va a servir. Hay que tener en cuenta que tenga relación con nuestra investigación, sino y se deben limitar los antecedentes de las investigaciones y que sean más profundas hacia mi tema en específico. Una de las preguntas que nos debemos hacer siempre que realicemos la construcción de un marco teórico es: ¿se ha hecho la revisión adecuada de la literatura? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lizeth Tovar. El día de hoy les voy a hablar del planteamiento cualitativo de problemas de desarrollo de la perspectiva teórica. El proceso de la investigación cuantitativa nos enseña a delimitar el problema, a relacionar las variables y la viabilidad del estudio, a plantear problemas de investigación de manera que sean motivo de la misma y tomar decisiones de cómo resolver el problema, de qué método, si cuantitativo o cualitativo. Luego se describe el problema, debe expresar una relación entre dos o más conceptos, variables, todo para el conocimiento del problema. Una investigación, antes de emprender, el investigador debe definir su técnica y sobre todo su pregunta, la justificación y la viabilidad. Cada investigador requiere un análisis particular. Es necesario establecer los límites, la época, el lugar, hacia qué población va dirigido, como un perfil sobre lo que van a investigar. Bueno, eso es lo cualitativo. Y el desarrollo de la perspectiva teórica, pues es un proceso y un producto. Después de tener el planteamiento del problema, se pasa a sustentar la teoría con un estudio. Eso sería el desarrollo de la perspectiva teórica. El investigador debe revisar trabajos previos vinculados a su planteamiento en el país y fuera. Funciones del desarrollo de la perspectiva teórica, ayudando, pues eso lo que les ayuda es a no tener los mismos errores que ya otros investigadores han tenido. Igual ellos pueden mirar ahí, pueden saber dónde fueron sacados esos datos,
como en qué lugares se llevó a cabo y qué utilizaron para esta investigación. De la investigación cualitativa que sustenta teóricamente el estudio de la investigación. Espero y me hayan entendido. Gracias. Chao. Capítulo 4, capítulo 5, Metodología de la investigación, Sampieri. Capítulo 4. Desarrollo de la perspectiva teórica, revisión de la literatura y construcción del marco teórico. ¿Qué es el desarrollo de la perspectiva teórica? Es un proceso y un producto, un proceso en el cual nos adentramos en el conocimiento existente que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema. Y un producto como tal que es nuestro marco teórico. Cuando ya se tiene establecido el problema a estudiar, es la parte de la literatura que se debe sustentar de manera teórica en la investigación. Algunas funciones del desarrollo de la perspectiva teórica son que podemos evidenciar los resultados u opiniones de otras investigaciones y con ello podemos definir qué errores o fortalezas han tenido para sí mismo implementarlas en la nuestra. También nutre la investigación basados en los estudios que ya han realizado, muestras, análisis, diseños, etc. Las etapas de la perspectiva teórica son: primero, revisión analítica de la literatura. Aquí hacemos énfasis a las fuentes de información donde sustraemos los datos, ya que las fuentes más determinantes y confiables referentes a la información que se necesita, asimismo podremos crear nuestro marco teórico. Y el segundo es la consulta de la literatura. Cuando realizamos las indagaciones con el fin de construir nuestro marco teórico, debemos enfocarnos en definiciones de teorías las cuales estén probadas, que estén medidas y que nos orienten hacia el factor investigado. ¿Qué información o contenido se extrae de las referencias? Únicamente la información más relevante que infiere en la investigación. ¿Qué nos puede relevar la revisión de la literatura? Si la investigación anterior obtuvo una respuesta, a qué grado llegó esa investigación, cuál fue la forma en que desarrollaron esa investigación, sus alcances y toda esta información que nos puede orientar o guiar como investigadores. Hay que recordar que un buen marco teórico no es aquel que contiene bastantes páginas, sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema, ya que no es solo consultar la información, es ligarla e interpretarla a la investigación. ¿Cómo podemos crear nuestro marco teórico? Luego de que ya tengamos nuestras referencias, podemos idearlo de manera cronológica, por subtemas, ligarla e interpretarla, y siempre y cuando lleve un orden consecutivo y siempre y cuando sea eficaz. Capítulo 5. Definición del alcance de la investigación que se realizará: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Luego analizar, basados en el marco teórico, qué información tenemos al tema a tratar, se define qué alcance de la investigación le vamos a poner. Es importante determinar el alcance, ya que de ahí dependerá la estrategia que utilicemos para nuestra investigación. Compañero, buenas tardes. En esta oportunidad vengo a exponer como un pequeño resumen del capítulo 4 y capítulo 5 del libro La metodología de la investigación, enfocándonos sobre todo en esos dos capítulos, capítulo 4, capítulo 5. En el capítulo 4 nos dice que debemos buscar y especificar las propiedades a investigar, o lo más importante que hay que investigar. Como por ejemplo pueden ser personas, pueden ser grupos, comunidades, también situaciones, cosas que se seleccionan en una serie de cuestionarios o se mide cada una de ellas para así saber la descripción a lo que estamos investigando. Eso es algo así como un resumen muy pequeño, muy rápido respecto al capítulo 4. Pues, como tal, el capítulo 4 nos dice el estudio descriptivo, que pues es el que les acabo de resumir, y pues en eso se enfoca más que todo el tema del capítulo 4, en especificar, en hacer investigaciones a ciertos grupos, personas, sociedad y pues situaciones de estas personas, ¿no? Hay que tener en cuenta también en este cuarto capítulo que nos dice que toda la información que logremos recopilar podríamos compartirla con otros investigadores o con otras investigaciones que estén relacionadas pues respecto al mismo tema del cual se está haciendo la investigación. Entonces, como tal, el capítulo 4 nos enfoca en ese tema, en el estudio descriptivo de lo que vamos a investigar.
Entonces aquí le damos finalidad al capítulo 4, vamos con el capítulo 5. En el capítulo 5 nos dice la definición del alcance de la investigación a realizar. En ese alcance se manejan 4 componentes. Los 4 componentes es la descriptiva, la explorativa, la correlacional o la explicativa. De esas 4, pues del alcance del estudio depende de la estrategia, ¿no?, de investigación, así como el diseño de procedimientos y otros componentes del proceso. Serán distintos estudios con alcance exploratorio. O sea, lo que nos dice como tal es que este estudio que se hace a realizar, pues con el alcance de la investigación podemos lograr y adquirir buenas prácticas, como sacar conclusiones, incluir elementos de uno o de otros alcances. Podemos utilizar otra clase de elementos para poder hacer esta investigación, ¿no? Podemos, aparte de los 4 que pues les comenté al principio del resumen del capítulo número 5. Otro punto del capítulo 5 es en qué consisten los estudios del alcance exploratorio. Pues los estudios exploratorios consisten a realizar una investigación, objetivos a examinar, como temas como por ejemplo poco investigados, poco estudiados, pues como para tener conclusiones y respuestas concretas respecto a estos estudios. Que predeterminen analizar fenómenos desconocidos o unas catástrofes ocurridas en lugares donde nunca habían sucedido, en algún desastre o calentamiento global de la Tierra a niveles inesperados, o cosas que de pronto nosotros como seres humanos no estamos acostumbrados a vivir, y entre esas pues están las catástrofes naturales, y podría ser uno de los temas muy importantes a investigar, teniendo en cuenta que pues para hacer las investigaciones respecto a estos temas debemos tener y contar con ciertos requisitos, y tenemos que contar con suficiente información para iniciar la investigación. Pues les puedo decir de pronto un poco más o algo, pero pues no me quiero extender mucho respecto a esto. Ya llevo 5 minutos. Muchas gracias. Buen día, buena tarde. Buenas tardes. Este es el resumen del capítulo 4 y 5 que quedó como trabajo para esta semana del Profesorales. Nos enseña el capítulo 4 el desarrollo de la perspectiva teórica, la revisión de la literatura y la construcción del marco teórico. Nos enseña qué es el desarrollo de la perspectiva teórica, cuáles son sus funciones, qué etapas comprende, en qué consiste la revisión analítica de la literatura, consulta de la literatura, qué nos puede revelar la revisión de la literatura, algunas observaciones sobre el desarrollo de la perspectiva teórica, qué métodos seguir para la construcción del marco teórico, qué tan extenso debe ser el marco teórico. En el capítulo 5 nos habla de la investigación que se realiza, si es exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. ¿Qué alcances puede tener esta investigación? La investigación puede tener todos los alcances, pero al final solo se define por uno nada más. ¿Y cuáles son los 4 alcances y cuál es el mejor? En estos casos nos enseña que debemos hacer investigaciones sobre el tema antes de formular una investigación, puesto que hay investigaciones previas y publicaciones que nos pueden dar la capacidad de presentar un trabajo mejor, que nos guía y nos brinda información
para crear el marco teórico, que es el paso a seguir antes de presentar una propuesta de investigación. Exploratorio. Es aquel alcance en el cual nosotros podemos entrar a explorar cosas nuevas, a analizar fenómenos totalmente desconocidos. Este generalmente nos ayuda a determinar tendencias, identificar áreas, ambientes, contextos y se caracteriza por ser un poco más flexible a comparación de las otras que son más amplias y dispersas. También tenemos el alcance descriptivo que busca especificar propiedades, características, perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que someta a un análisis. ¿Para qué nos sirve? Nos ayuda a mostrar precisión, ángulos o dimensiones de este fenómeno. Tenemos también el alcance correlacional, que es un tipo de estudio que busca la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos. Este nos sirve para saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras. Un ejemplo, el tiempo que se estudia para un examen versus la nota del examen. Y por último tenemos el alcance explicativo, el cual va más allá de una descripción de conceptos o fenómenos. Este consiste en determinar la causal de eventos físicos o sociales y se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y de qué manera se manifiesta. ¿De qué depende el enfoque de la investigación que se realice? Del conocimiento y el tema el cual de ella se caracterice. ¿Cuál de los 4 alcances es mejor para un estudio? Todos son importantes y todos son válidos. La cuestión es el enfoque que se le da a la investigación dependiendo de la literatura.